bueno, ya el próximo lo haremos con el que es de la Facu. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Que me olvidé. Hablando de las emociones. Si hablo de emociones, es centrado en las emociones. El otro, lo principal es viscerocepción, interocepción, ¿sí? ¿Qué Sí, es eso? Y después, ¿cómo eso se relaciona con las emociones? ¿Sí? Entonces, todo eso está centrado en la ínsula. Ahí integra todo un montón de cosas, ¿sí? Y sí, entonces ahí es donde ustedes, sería la estructura basal donde pueden integrar estos tres conceptos. Pero antes de hablar de viscerocepción, interocepción, siempre que les aparezca la palabra interocepción, viscerocepción, somatocepción, eh, es todo, desde el estímulo hasta la construcción. Por eso cuando hablas de viscerocepción, tienen que tener en cuenta cuáles son los visceroceptores, cuáles son las vías, a dónde se integran y a dónde se construye esa información que en algunos casos se hace consciente y en otros no. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ínsula. y bueno, profe, también tenía dudas con lo que sería memoria. Ujú. Bueno, ahí yo más o menos me hice una pequeña red, pero para mí se me hizo un montón al par de otras bolillas que preparé. Pero bueno, yo creo que hablando de lo que es la memoria, si es de corto plazo o largo plazo, y de ahí describiendo las características, sus estructuras, más o menos estaría, o tendría que hablar Procesos. de más. Fíjate que Claro, todo lo que vos nombraste fue cómo la clasificamos, que está sí, perfecto, ¿sí? El lugar donde se asientan, ¿m? ¿Pero qué se asientan? Se asientan procesos. Entonces lo que te falta es explicar qué procesos son, ¿sí? bien, A través de qué procesos se genera esto que conocemos como memoria. Que lo tienen como plasticidad neuronal. Muchos de los procesos son los que ustedes han visto porque participan de un montón de otras cosas, además de la memoria, que son todos los procesos de plasticidad neuronal. Más otros, pero son todos vinculados a la plasticidad neuronal. bueno, profe, muchas gracias. Ujú. Gabriela. Hola, profe. Hola. Yo tenía dudas más que nada con bolillas de cardíaco, más que nada con Ujú. la regulación. En la bolilla 3 del bloque 2 que dice regulación del flujo cardíaco, ¿está bien hablar de la regulación del flujo coronario? Del Sí, flujo... sí, sí, sí. Ah, Sí, 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 porque no sí. sabía si por ahí Ujú. eran sinónimos y eso me confundía un poco. Sí, sí, sí. Después, Es el corazón, digamos. ¿Cómo se claro, regula sí, el sí. flujo en el corazón? Está. Sí, justo están ladrando los perros, profe. Y después, en la bolilla 1 que pide regulación de la macrocirculación, ahí hablamos Ujú. de la regulación del flujo sanguíneo a nivel sistémico. Exactamente. Ujú. Y Más allá de podemos, la especificidad de los órganos. y ahí podemos también vincular la misma regulación de la que hablaríamos en presión arterial, o ahí ya nos iríamos para otro lado. Y no, sí, porque es parte, esa Ah, macrorregulación es uno de los efectores de la regulación de la presión arterial. Cuando hablas de claro, resistencia periférica total. claro. Sería más que nada también asociado al sistema nervioso autónomo y todo eso. Ajá. Ujú. Hormonas Buenísimo. y sistema nervioso autónomo, bien sistémicos. Ujú. Y después en la bolilla 6 que pide procesos vinculados a resistencia vascular periférica, retorno venoso y presión venosa central. A procesos Ujú. vinculados, ¿está bien hablar del concepto de cada uno y Ujú. interrelacionarlos entre sí? ¿A eso se refiere con procesos vinculados? Sí, además, ¿qué hace que sean así? ¿Cuáles son los procesos que hacen el retorno venoso? Entonces Claro, tienen un montón de mecanismos que son los que hacen que la sangre vuelva a la aurícula. Entonces tenés desde claro. la contracción del muscular, las válvulas, la caja torácica, entonces ahí tenés un montón de procesos vinculados al retorno venoso, por ejemplo, ¿sí? Claro.
Sería más que nada cómo está Después, cuando determinado hablas cada de uno. la circulación, tienen que tener en cuenta también la arquitectura de la circulación, porque también hace, ¿sí?, a los procesos que se dan ahí, cómo están ubicados en paralelo, ¿sí? ¿Qué vasos están ubicados en serie, qué vasos están ubicados en paralelo, Y cómo es ahí esa también, vinculación. también podemos sumar lo de flujo laminar, turbulento, todo, digo. Eso, eso eso es más hemodinamia, o sea, cuáles son las Ah, sí, características de cómo la sangre circula adentro del vaso. claro. Sí, sí. Ya entendí. Gracias, profe. No, nada. Así que está bueno que, bueno, tienen 3 semanas, les vino de 10, 3 semanas de receso, así que tienen tiempo para dedicarse full time. 3 semanas, 8 horas por día, 8 horas de sueño, y el resto de las 8 horas hagan lo que quieran, pero es así la cuestión. La única forma es estudiar 8 horas, ser metódico, este, sí, más cerca de la clase, aunque estemos en receso, justo lo habíamos dicho, le vamos a poner ese jueves antes otra clase de consulta. ¿Sí? Está bueno que ustedes construyan sus propias, o sea, más allá de eso, estudien fisiología primero. La última semana ven cómo, ¿sí?, pueden ir respondiendo, o si les toca ese tema, ¿qué dirían? Porque a veces se centran tanto y como ya sabemos, se pasan los apuntes de vaya a saber qué época, que ya hemos detectado que tienen 20 millones de errores, entonces terminan todos repitiendo lo mismo cuando están en el pizarrón y retienen los mismos errores porque no son, nos damos cuenta a los 2 minutos si ustedes aprendieron y construyeron su propia información o si estudiaron de un apunte de alguien. Se nota mucho, dirían algunos políticos, ¿sí? Se nota mucho, nos damos cuenta inmediatamente. Entonces, estudien fisiología y después fíjense cómo van esa última semana, dicen, bueno, a ver si me toca esto, ¿con qué lo relacionaría? Porque si ustedes miran arriba, lo que tienen arriba, en donde dice correlacionar con los exámenes complementarios, con los casos, ¿sí? Entonces, en el fondo a ustedes les toca ese tema y después las preguntas que les hacemos, se los hacemos relacionar con el resto. Y ahí es donde fallan. Ahí es donde nos damos cuenta que no estudiaron fisiología. Solamente estudiaron un tema por tema. Y lo que tienen ahí es una herramienta de evaluación, no es una herramienta para estudiar. No sé si se dan cuenta la diferencia. Es una herramienta evaluativa, ¿sí? Se estudia del programa analítico en esa secuencia, con las guías de autoestudio, con las guías de actividades, con los teóricos, con los libros, ¿sí? En el aula de final, ¿ustedes no se los bajaron nunca al programa analítico cuando estaban estudiando? Es lo primero que le pusimos en el aula. Este, Está fíjense. en el aula fisiología, entran Ujú. después a información del examen final. Ahí hay varios ítems, fechas de consulta, cómo es el examen libre, y después tienen un link a las bolillas. Esas son las bolillas. Y el programa analítico es lo que tenían en acerca de la asignatura. Por eso le pregunto si no Claro, bajaron a esa pero me parece información. que no lo han bajado o lo perdieron en ¿No? algún Y a ver, esperen, a quedó ver. archivado. Pasa que cursé la materia hace unos años y quería el Mm, programa del año pasado. Bien. No, no, le subimos el último entonces. Bueno, Ujú. gracias. Así lo tienen ahí. Bien. Celi, si estás en Pedco o cualquier cosa, Sí, subimos el último, así ya les queda ahí visible. dale. Bien, Guillermo, vi que tenías la mano levantada. Hola, profe, ¿me escuchan? ¿Sí? Te sí. escuchamos. Bien, buenísimo.
Quería preguntar, estábamos preparando entre dos las bolillas y nos pasó que, por ejemplo, entre las bolillas del bloque uno, la 4 y la 5, la 4 habla de procesos regulados por la matriz y la 5 de propiedades de los tejidos, nos costó como un poco o debatimos bastante sobre cuáles eran los límites de cada una. Por ejemplo, un tema que no nos poníamos de acuerdo era, por ejemplo, de hablar de epitelios cerrados, abiertos, del potencial transepiteliar, como que esos temas nos costó como definirlos bien. Entonces, si quizás nos podían tirar un centro. A ver, ahí tenemos un tema que se centra en la matriz Sí, celular, ¿sí? sí, Entonces, todo tenés que pensar, matriz celular, ¿qué es y qué procesos se vinculan a esa matriz? Por ejemplo, ¿tiene relación con los factores de crecimiento que impactan en las células de cada tejido? ¿Tiene relación con la forma de las células de distintos tejidos, la matriz? ¿Tiene relación con los mecanismos de transducción de señales? Eso es centrado en la matriz. ¿Se entiende? bien. Entiendo, perfecto. Sí, sí. ¿Sí? El otro tema no me acuerdo qué dijiste, ¿cómo lo dijiste? Propiedades de los tejidos. Propiedades de los tejidos, bueno, ahí, histología full. Claro, exacto, es como un tema más Histología amplio, full lo pensamos como... y va más allá de Exacto. la matriz, ¿sí? Bien, Propiedades de los entiendo. tejidos va a haber propiedades del tejido nervioso son unas, propiedades del tejido epitelial son otras, propiedades del tejido, ¿sí? Depende, tenés que mencionar los tejidos y evidenciar cuáles son las propiedades que hacen a las funciones de esos tejidos y en qué se basan, ¿sí? Perfecto, entiendo. Después también quería preguntar sobre una que preguntaron hace un tiempo. Ah, la 33 de proceso de regulación vinculados al manejo de agua y solutos y gestión. Por ahí también nos pasaba un poco lo mismo, porque habíamos visto como que en el fondo procesos y regulación vinculados al manejo de agua y solutos, pensamos un poco en la absorción y en la secreción, ¿no?, de los solutos y el agua, y como que estaba mencionado también en otras bolillas, como que no sabíamos si está bien ponerlo de nuevo o si tiene algún conflicto ahí, o lo encaramos por otro lado. A ver, vuelvo a decirles lo mismo. Estudien fisiología primero. Si ustedes estudian bien fisiología, no van a tener problema de ubicar el tema correctamente y además vincular el tema correctamente con los otros, o sea, integrarlo. Bien, Pero como su obsesión está en qué digo acá, como si estuviéramos en la secundaria, ¿de dónde a dónde, profe? ¿De qué página a qué página? No, chicos, es fisiología, es todo, ¿sí? bien, Entonces, estudien fisiología y la última semana, ¿sí?, se centran en decir, si me toca este tema, ¿cómo lo defino? Y piensan también con qué lo vinculo, ¿sí? Entonces una cosa, entiendo. como decías, matriz celular, proceso relacionado con la matriz. Esta es la matriz, acá se cierra. Ahora, ¿tiene relación con el otro tema que vos mencionaste, que son las propiedades de los tejidos? Obvio que tiene relación. ¿Por qué? Porque si ustedes hablan de tejido sanguíneo, la relación célula-matriz es totalmente distinta que si hablan del hueso. Entonces, Sí, obviamente que no pueden dejar de hablar de la matriz si hablan de las propiedades de los tejidos. ¿Se bien. entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, pero vos no hablás solo de la matriz cuando hablas de las propiedades funcionales de los tejidos. Claro, Propiedades claro, funcionales de los tejidos son la matriz y mucho más. ¿Se claro, entiende? entiendo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo, gracias. No hay nada. Carolina. Hola, profe. Le hago una Hola. consulta, porque yo estoy ¿Sí? tratando de armar, por ahí no me costó tanto armar la 32 del bloque uno cuando hace referencia a perfiles metabólicos en obesidad. Eh, sí puedo nombrar qué parámetros puedo medir, por ejemplo, si medís colesterol, triglicéridos, que podés buscar, por ejemplo, qué tipos de hormonas tiene elevado, todo en obesidad, pero me cuesta pensarlo para desnutrición. No sé cómo abarcarlo, si explicar una definición de desnutrición y después decir, bueno, ¿qué pediría? O con desnutrición no puedo armarla. Por ejemplo, las vías, no sé, se me ocurre pensar en un caso donde, por ejemplo, es un periodo largo donde vos, por ejemplo, no tenés ingesta y lo llevo a un extremo donde, ¿qué haría el Eso es cuerpo para nutrición. tratar de obtener glucosa, por ejemplo? ¿Qué mecanismos activaría?
¿Está bien? Eso como procesos vinculados, ¿sí? A desnutrición. Claro. Pero Bien. además, Y después en perfiles, claro, cuando hablas de perfil metabólico es lo que vos observarías, ¿sí? sí, Bien, como producto de esos metabolismos, ¿sí? Y de esas respuestas, de esas hormonas. Si tomaras una muestra de sangre, ese individuo desnutrido, o una muestra de sangre, ese individuo obeso, ¿sí? sí, ¿Qué encontrás? ¿Qué encontrás en el lipidograma? ¿Qué encontrás con la glucemia? Después, eso es una foto, ¿sí? sí. Podés empezar diciendo, este es el perfil y cómo es que tiene este perfil, es el fundamento fisiológico de ese valor que vos estás encontrando, ¿se entiende? Sí, por ahí es como que en obesidad siento que lo podría explicar, por ejemplo, si vos hablás, no sé, de un estado que la persona termina teniendo un estado proinflamatorio, la elevación de las citoquinas y todo, pero no lo puedo llevar a desnutrición, no, como que no puedo abarcar qué tendría que medir, qué le tendría que pedir yo a esa persona o qué Escúchame, valores me daría, no sé si, sí, claro, no te vayas a fisiopatología, ¿eh? Estamos hablando de un perfil claro, metabólico. eso es lo que, Metabólico, ¿qué claro. entendés por perfil metabólico? Algo que yo le puedo pedir en un análisis, como Bueno, el eso, colesterol. Ajá. eso, lo que dijo Ceci también, colesterol, triglicéridos, glucosa, Y nada más. Y, albúmina, proteínas sí, totales. Tales. Tenés Mm, que agarrar uno de cada bien, biomolécula, bien. macromolécula, en el caso de desnutrición, cuando veas las definiciones de desnutrición, ujú. Sí. por ahí empezás a encontrar una distinción según el tipo de nutriente que le está faltando. Bien. Sí, pues por Porque no ahí tienen que puede ser confundir, de los perdón, macronutrientes o micronutrientes. Ujú. Entonces el perfil metabólico, según esos dos tipos de desnutrición, va a ser distinto. Agarra uno, define uno y Ah, elabora, a ver, en esa situación de desnutrición, claro. ¿qué está pasando metabólicamente en las distintas células? Ponele en el hígado, ponele en el tejido adiposo, en el músculo, que son por ahí los tejidos claves para el metabolismo. Ujú. Y ahí Bien. vas a poder explicar si algo aumenta, si algo disminuye. Después es decir, nos interesa lo metabólico, es decir, el Claro. metabolito, pero atrás del metabolito hay una hormona que aumentó o Ujú. disminuyó para favorecer ese proceso. Claro. Así Bien. que el perfil endocrino medio que también indirectamente hay que Claro. mencionarlo. Ujú. Bien. ¿Sí? Prepárala, fíjate, a ver si podés elaborar con un par de metabolitos y lo vemos ahí antes del examen. ¿Te Bueno, parece? pero sí, gracias. Dale. Bien, Gaby. Voy de nuevo. Ya que te voy a preguntar la bolilla 7 del bloque 2 que pide regulación de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono. Como que al decirla, al practicarla y hacer los esquemas me queda como cortita. O sea, pero está bien empezar con que los dos estímulos va a ser la disminución de la presión parcial de oxígeno, que es el más importante, o el aumento de la presión de dióxido de carbono. Uno va a ser censado por los quimiorreceptores periféricos, el otro por los centrales, y que, bueno, sintéticamente como fin común tienen estimular el centro respiratorio dorsal para que estimular la inspiración. Pero como que me queda medio incompleta, no sé si está bien decir esa vía y después decir que va a ser inhibido por el Si núcleo vos, neumónico. si vos explicás cómo, te aseguro que no es chiquita. No es ¿Cómo censan Ah, esas células? ¿Qué preguntaría? ¿Qué pregunta? ¿Cómo es que censan esas células que disminuyó la presión parcial de oxígeno? ¿Cómo censan las células y dónde que aumentó la presión parcial del dióxido de carbono? ¿Es directamente el dióxido de carbono o son protones?
Claro. ¿Cuáles son las neuronas? En el núcleo del tracto solitario, ¿impacta eso? ¿Cómo se vincula el núcleo del tracto solitario con los centros respiratorios? ¿Cuántos centros respiratorios hay? ¿Cómo se interaccionan entre ellos? ¿Reciben aferencias desde la corteza? ¿Reciben aferencias desde los mismos pulmones? ¿Se aumenta la inspiración o la capacidad inspiratoria? ¿Tiene impacto sobre esa regulación? Miren todo lo que le podemos preguntar. Parece cortito, pero no es cortito. Sí. Y pónganle un numerito, además, porque ¿qué le podemos preguntar? ¿Cuál valor de presión parcial de oxígeno es la que sensan? ¿Entre qué rango? ¿Qué es el valor? ¿Se entiende? Un numerito. Y los Sí, sí. mediadores que se liberan. Ahí, para cada Claro. cosa hay un mensajero. Ujú. Ujú. Ustedes Sí, cada cosa que hagan, cada cosa que pongan, que escriban, pregunten cómo, porque se lo vamos a preguntar nosotros. Entonces es mejor Claro, que se lo pregunten ustedes antes. Si claro, dicen, este receptor sensa tal cosa, uy, me van a preguntar cómo, entonces buscan cómo. claro. La información llega a tal lugar y te vamos a preguntar cómo. Entonces, si es una neurona, es un mensajero químico, qué subtipo de receptores tiene. Y en el caso de la disminución de la presión parcial de oxígeno que es sensada a nivel del callado por los quimiorreceptores, esta Ujú. va a ser detectada por, no entendí muy bien lo del libro, pero por las células tipo 1 que tienen el AMP cíclico. Y por medio del AMP cíclico se detecta esta disminución de la presión y se inhiben los Células canales de glóbulas. Fíjate qué tipo de células son modificatorias de algunas otras células, ¿sí? Claro, sí, sí, Tienen una Ahí es un poquito característica. más complejo, ¿sí? sí. Y Sí, esa si parte en está el medio libro, si no incompleta. les queda claro en el libro, busquen en internet. Como digo, tienen ahí millones de bibliotecas accesibles para encontrarlos, millones de modelos que se los van a explicar. No se queden con la duda, Claro, porque si a ustedes se quedan con la duda y se lo llegamos a preguntar en el examen, es motivo de bloqueo para el resto del examen. Es y increíble sí, eso. sí, sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, sí, ahora sí vamos cerrando y después les publicamos el día que nos juntamos, ¿sí? Ahí ya subí el programa analítico. Está ahí en fisiología, en la Ujú. carpetita información del examen final. ¿Mm? Bien, bueno, aprovechen Bueno, el muy tiempo bien. y nos vemos el jueves. Calculo que por ahí por el jueves, antes del examen, les ponemos el horario de consulta. Bueno, nos vemos entonces. Porque Chao, Cuídense. gracias. chao, Gracias, chao. profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao.